Ciencia e imperio. A primera vista, ¿qué tienen que ver? Parecen mundos opuestos, ¿verdad? Por un lado, la búsqueda pura del conocimiento. Por otro, la conquista, la fuerza bruta. Pero, ¿y si en realidad fueran las dos caras de la misma moneda? Hoy vamos a meternos de lleno en esa alianza tan sorprendente que forjaron. Una que no solo redibujó el mapa del mundo, sino que, de alguna manera, reconfiguró nuestra propia forma de pensar. Para desentrañar esta unión tan potente, vamos a seguir un recorrido en 5 pasos. Primero nos preguntaremos, ¿era ciencia o era conquista? Luego intentaremos entender qué es eso de la mentalidad del mapa en blanco, que fue como la chispa que lo encendió todo. Veremos por qué fue Europa la que tomó la delantera, cómo el saber se convirtió literalmente en poder, y para terminar nos enfrentaremos a ese legado un poco incómodo que nos ha dejado esta historia. Empecemos por ahí, con un solo barco que llevaba en sus bodegas 2 misiones capaces de cambiarlo todo. Una historia que, la verdad, resume a la perfección el dilema que vamos a analizar. Aquí está la gran pregunta. ¿Quién era realmente el capitán James Cook? ¿Un científico con una misión pacífica o un simple agente del Imperio Británico? Pues la respuesta, como suele pasar, no es ni blanca ni negra, eran las dos cosas. Y ahí está lo fascinante del asunto. Es que, fíjense, el propio barco de Cook, el Endeavour, era una contradicción con velas. Por un lado, era un laboratorio flotante, lo más puntero de la época, lleno de científicos, instrumentos para mirar las estrellas, para catalogar plantas y animales. Pero por otro lado era un buque de guerra, con sus cañones, sus marines armados y sobre todo con la orden de reclamar cualquier tierra que encontrara para la corona británica. Ciencia y conquista, compartiendo camarote, literalmente. Y a ver, que nadie niegue el éxito científico, porque fue brutal. La expedición recopiló una cantidad de datos que revolucionó la botánica, la geografía. Y ojo, lo más importante, encontraron la cura para el escorbuto. Pensemos en esto, el escorbuto había matado a unos 2 millones de marineros. ¡2 millones! Demostrar que los cítricos lo curaban hizo que los viajes largos por mar fueran muchísimo más seguros. Un antes y un después. Pero claro, aquí llega la otra cara de la moneda. Para los pueblos que se encontraron en el camino, ese éxito científico fue el anuncio de una auténtica catástrofe. Las tierras que Cook dibujó en sus mapas, las que reclamó en nombre de la ciencia y del rey, muy pronto fueron colonizadas. Y el resultado, ya lo sabemos, culturas aniquiladas, millones de muertos. Progreso para unos, devastación para otros. Esa fue la cruda ecuación. Y esto de la doble misión no fue casualidad, ¿eh? No fue un capricho de Cook. Fue el resultado de un cambio de mentalidad brutal, una auténtica revolución en la forma de ver el mundo que se estaba cociendo en Europa. Miren estas dos imágenes, es que la diferencia es abismal. A la izquierda un mapa del mundo de 1459. Está lleno, ¿verdad? No hay huecos. Da la sensación de que ya se sabe todo lo que hay que saber. Ahora miren a la derecha. Un mapa hecho solo 66 años más tarde. De repente está plagado de espacios en blanco, de enormes vacíos. ¿Qué demonios pasó en esos años? Pues lo que pasó es que esos espacios en blanco no eran un error, eran una declaración. Representaban una idea que lo cambió todo. La admisión de la ignorancia, el decir en voz alta, no sabemos, ese ignoramos, ese no sabemos qué hay ahí, se convirtió en el motor más potente que se pueda imaginar. Impulsaba tanto al científico en su laboratorio como al conquistador en su arco. Ambos querían rellenar esos huecos. Esta admisión de ignorancia fue como un imán. Esos espacios vacíos en los mapas, en lugar de dar miedo, despertaban una ambición casi infinita. Eran como una invitación formal para ir allí, para explorar, para dibujar el mapa. Y claro, el último paso era casi inevitable, para conquistar. Vale, la pregunta del millón. ¿Por qué en Europa? ¿Por qué no en los grandes imperios de Asia, que en muchos aspectos estaban más avanzados? Pues la respuesta, y esto es clave, no está en la tecnología de partida, sino en la mentalidad. Es que pensemos en esto. A principios del siglo XV, la flota china del almirante Zheng He dejaba en ridículo a las 3 carabelas de Colón. Casi 300 barcos. Llegaron hasta África, exploraron, pero no tenían esa sed de conquista. Así que cuando la política en China cambió, las expediciones se cancelaron y punto. La curiosidad por sí sola no fue suficiente. La ventaja de Europa no era el hardware, no eran los barcos o las armas, al menos al principio. Era el software, una combinación única de valores, de mitos, de estructuras sociales que mezclaban esa mentalidad científica del no sé, pero quiero saber, con la ambición infinita del capitalismo del lo quiero todo. Y claro, con el tiempo, esa diferencia de software creó una brecha tecnológica salvaje. Nada lo muestra mejor que los ferrocarriles. Para 1880, Occidente tenía 350.000 kilómetros de vías férreas. El resto del mundo, 35.000. 10 veces menos. Ese potencial del que hablábamos se había transformado ya en una dominación total. Vamos a ver cómo funcionó esta alianza en la práctica.
en uno de los episodios más bestias de la historia, la conquista de América. Hay que intentar ponerse en la piel de los aztecas. La llegada de los españoles fue como una invasión alienígena, literalmente. No tenían ninguna referencia, eran tipos de piel pálida, con pelo en la cara, que olían fatal, montados en unos animales que jamás habían visto. Fue un shock cognitivo total. Y aquí está el quid de la cuestión. Cortés, con solo 550 hombres, no ganó por superioridad militar, ¿no? Ganó porque usó el conocimiento como un arma. Su estrategia fue metódica, casi científica. Primero observar, segundo engañar, tercero capturar al líder, cuarto aprender, usando al emperador prisionero para que le contara todo. Y con esa información pasó al quinto paso, dividir, y el sexto y último, conquistar. Usó todo lo que había aprendido para reventar el imperio desde dentro. Fue una conquista de la información. Claro, esta unión tan efectiva entre ciencia e imperio dejó un legado muy complicado. Un legado oscuro, con el que a día de hoy todavía estamos lidiando. El imperio necesitaba una coartada, una justificación moral para lo que estaba haciendo, y tristemente la encontró en la ciencia. De repente, biólogos, antropólogos empezaron a desarrollar teorías raciales que, mira qué casualidad, decían que los europeos eran una raza superior. Les dio una base supuestamente científica para justificar su derecho a gobernar a otros, a los que etiquetaron como inferiores. Y aunque hoy en día el racismo biológico, el de está en su sangre, es un tabú, el argumento no ha desaparecido. Simplemente ha mutado. Ha pasado a lo que Harari llama culturismo. La justificación ya no es la biología, es la cultura. Ahora se dice que ciertas culturas son, por su historia, incompatibles con la democracia o con la libertad. Es la misma idea de jerarquía, pero con un disfraz diferente. Y es que no podemos hacer como si esto no hubiera pasado. El legado está por todas partes. Las disciplinas científicas que estudiamos, la arqueología, la botánica, nacieron en gran parte de ese afán imperial. Las medicinas que nos curan, pero también la explotación. La economía globalizada, todo, absolutamente todo, está moldeado por esta historia, y los ecos de esos argumentos siguen sonando fuerte en los debates políticos de hoy. Y esto nos deja con una última reflexión, que es bastante incómoda. La ciencia, que nos ha dado tantos beneficios, fue financiada y en gran medida hecha posible por la conquista y la explotación. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Se puede separar el progreso del precio que se pagó por él? ¿O es que vienen juntos en el mismo pack? Ahí queda eso.